Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga a cada uno de los que se está conectando. Vemos que ya hay varios ahí, más de 100 personas conectadas hasta el momento y siguen conectándose, así que les mando un fuerte abrazo a todos los que se están conectando. Hoy quiero brindarles no solamente yo esa bienvenida, sino que decirles a todos ustedes que habemos más de 12 sociedades bíblicas hoy, tanto del norte, centro y suramérica, que pertenecemos a esta gran red de sociedades bíblicas. Y para los que no saben, nosotros tenemos una misión que es difundir la palabra de Dios y lo hacemos a través de los proyectos ministeriales, traduciendo la palabra de Dios a lenguas nativas de cada uno de los países que está presentes. Yo ya veo en el chat ahí varios países y a todos esos países estamos buscando llevar la palabra de Dios a lenguas nativas. Así que también aprovecho y agradecerle a Dios por este medio virtual que nos permite tener esa libertad de fronteras y poder trasladar el mensaje, la palabra de Dios a todo lugar, ¿verdad? Sin restricción y incluso podemos hacerlo en diferentes horarios. Por eso es que al inicio dije buenas tardes, pero sé que para algunos ya es buenas noches, ¿verdad? Porque tenemos ahí una diferencia de horario. Agradezco realmente para los que siguen asistiendo viernes tras viernes para poder aprender una vez más algo nuevo. Así que queremos darle gracias a Dios primero antes de iniciar la conferencia de hoy. Así que le voy a pedir a usted que está ahí que pueda cerrar sus ojos y que me acompañe a orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Padre eterno que estás en los cielos. Hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de los que estamos hoy, Señor, tanto en Zoom como los que se están viendo en Facebook, Señor. Gracias por sus vidas, Señor Jesús, porque sabemos que estamos buscando más conocimiento, que estamos buscando más de ti, Señor. Sabemos de que al estudiar tu palabra, tú nos estás hablando. Estamos estudiando esa carta que tú nos dejaste, Señor, de amor. Padre, gracias porque nos has dejado recursos y hoy los estamos aprovechando, Señor Jesús, para poder ser instruidos. Gracias te damos por cada una de las sociedades bíblicas, Señor, que queremos llevar la palabra de Dios a toda lengua. Ayúdanos a seguir haciendo esa obra, Señor. Ábrenos puertas para seguir haciendo tu ministerio y para que más personas puedan escuchar tu palabra en sus corazones, Señor, que ellos puedan leerla en el idioma que responde a sus corazones, Padre. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero también dar algunas instrucciones muy generales, brevemente. Por favor, siempre recuerden tener en silencio sus micrófonos. Si ustedes tienen una pregunta, no abran el micrófono, sino que vamos a tener un tiempo al final para hacer las preguntas. Y para eso van a ver aquí a uno de mis compañeros que va a tener el nombre de preguntas. Por favor, envíenle a él directamente la pregunta que usted tiene y él al final va a estar moderando ahí el tiempo de preguntas. Por favor, háganlo llegar. También quiero recordarles que puedan escribir en el chat, aunque algunos ya lo están haciendo, pero recuerden escribir sus nombres y el país al cual ustedes pertenecen, porque al final vamos a hacer un sorteo de un recurso bíblico para que usted pueda participar. Debe de tener esos dos requisitos, nombre y el nombre de su país. Ok, una vez habiendo dicho eso, quiero leerles un verso muy especial que para mí llena mi corazón, así que voy a pedir que pongan el verso en pantallas para que usted lo lea junto conmigo y primeramente lo vamos a leer en la Biblia en Reina Valera 60, una de mis favoritas, si no es la favorita de todos. Yo creo que ya usted conoce este verso, pero leámoslo juntos. Josué 24:15 dice de esta forma, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién se sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora lo vamos a leer, pero en el lenguaje de hoy, en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice de esa forma, pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven a los amorreos en esta tierra donde ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Gloria a Dios por las traducciones y las versiones de estas Biblias que nos ayudan a comprender de una mejor forma y si se dieron cuenta, se me hizo más fácil ahí en la Reina Valera contemporánea. Así que agradecemos por ese trabajo también de cada una de las revisiones que se hacen de la Biblia. Y bueno, ahora sí, yo quiero dejar lugar para que podamos escuchar la conferencia de hoy, el desierto y la formación espiritual. Quien va a estar a cargo es el profesor Guillermo Ribeiro, a quien le damos la bienvenida. Él sirve en la Sociedad Bíblica de Brasil, en la distribución y coordinación de sucursales. Él es esposo de Thais, padre de Aurora y Violeta. También déjenme decirles y compartirles que él es pastor en una comunidad independiente, es doctor en Ministerio Semiótica y Cultura. También tiene un posgrado y una maestría en teología en la Facultad Latinoamericana. Estudió educación cristiana y una licenciatura en comunicación social. Así que creo que está muy bien respaldado y va a ser una bendición poder escucharlo. Además de ser autor y traductor de obras publicadas por la Sociedad Bíblica de Brasil. Así que, profesor, el tiempo es suyo, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, así que vamos a estar atentos para aprender hoy. Dios le bendiga. Amén, gracias hermano, gracias por la invitación. Es realmente una alegría muy grande de estar con ustedes y me alegro mucho de tener hermanos de todas las partes de nuestro continente. Entonces, un gusto y les quiero compartir hoy sobre el desierto y la formación espiritual, nuestro tema de hoy. Formación espiritual es una expresión que intenta describir el camino de maduración del cristiano bajo la dirección del Espíritu Santo. Y como sabemos, como vimos en la vida de Jesús, este Espíritu Ah, a él le gusta tener el desierto como un lugar preferencial de formación. A eso vamos a ver. Vemos muchas veces en la Biblia y también en la historia de la iglesia ah, el desierto. Por lo tanto, me gustaría reflexionar con los hermanos sobre ese tema y para eso necesitamos comenzar desde el principio. Vamos entonces para el jardín. Nuestro viaje comienza cuando somos exiliados del jardín. Nuestras elecciones, lo que escogemos, hicieron que la permanencia en el jardín fuera insostenible y peligrosa, porque allí había el árbol de la vida. Así que nosotros no supimos elegir en un contexto de abundancia, o sea, vivir en la abundancia para nosotros fue algo peligroso. Entonces escuchamos otra voz que no fue la voz de Dios y Dios interviene conduciéndonos a una realidad ahora adversa donde encontraríamos la oposición de la tierra para sobrevivir. Entonces podemos decir que después de la caída, Dios nos cubre con su gracia y nos envía al desierto. De una manera metafórica, eh, afuera del jardín es desierto. Este envío no es destructivo, sino que es un movimiento formativo, redentivo y sanador. No estamos preparados para comer del árbol de la vida ahora,
Necesitamos antes experimentar un ambiente de escasez y adversidad. Y después del jardín tenemos la ciudad. La respuesta humana al desierto, una vez que estamos en el desierto, nuestra respuesta es la construcción de ciudades. Caín es el primer fundador de ciudades. La ciudad está vinculada a la fuerza, a la muralla que deja el desierto fuera o intenta por lo menos, a una promesa de abundancia que resulta de la organización que esperamos, una cultura que nace de una multitud de talentos que vive en alguna tensión en la ciudad. Caín, exiliado entre los exiliados, es el primer fundador de ciudades y de su descendencia. Ah, conocemos los primeros músicos, artesanos, herreros y también los siguientes homicidas o fratricidas que prometían venganza y violencia. Entonces, ciudades tienen esa mezcla de cultura, de arte, de violencia, de miedo. Y después tenemos más ciudades. Eh, Siempre hay un intento de producir jardín, de producir orden, de intentar hacer un antidesierto. Estamos en el desierto, mas intentamos producir el opuesto, como si el desierto fuera un castigo, una amenaza. El opuesto del desierto, llevado a sus últimas consecuencias, es un diluvio, ¿no? El opuesto del desierto es un diluvio. Y parece que la respuesta de Dios es proporcional al deseo humano de escapar de la sequedad del desierto. Bueno, luego tenemos Babel. Babel, que es la máxima expresión de este intento y se convierte en el paradigma de la civilización, la madre de todas las ciudades. De Babel tenemos Babilonia, que nos acompaña hasta el final de Apocalipsis. En Babel reaparece el intento de usar tecnología para escapar de la escasez y del nomadismo. Nadie quiere vivir a merced de la gracia de Dios. Se busca control, seguridad, previsibilidad y abundancia. Así que leemos en Génesis 11. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. O sea, nosotros tenemos tecnología para hacer algo distinto, para organizarnos de otra manera. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. O sea, una intentativa de de tener seguridad y abundancia, sin necesitar de vivir a merced de la gracia de Dios. Bueno, en Apocalipsis vemos la gran Babilonia en absoluta decadencia y ruina con sus mercaderes, temiendo que si ella ha sido derrotada tan abruptamente, ellos también están cerca de la ruina. La descripción de Apocalipsis muestra que la ciudad era capaz de vender de todo, desde los bienes más finos y sofisticados, un lujo propio de quienes no están en absoluto preocupados por lo esencial y la supervivencia. Llega al punto de comerciar con almas humanas. Así leemos en Apocalipsis que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa,
de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Entonces la ciudad tiene un espíritu, una razón de ser. Nace del deseo rebelde de construir un oasis, un antidesierto. Y en nuestra regla de fe en la Biblia encontramos la ciudad como una propuesta humana que es derrotada y destruida. Así que nuestra esperanza pasa por el colapso de la civilización rebelde. Sin embargo, no termina ahí. Nuestra esperanza culmina en una ciudad que no nace desde abajo para rasgar el cielo, sino que nace del cielo y desciende hasta nosotros, porque la nueva Jerusalén es una ciudad que tiene, que va a bajar hasta la tierra y tiene la forma del lugar santísimo, del tabernáculo, y se parece más a un jardín que a una ciudad, porque es atravesada por un río, tiene en su centro el árbol de la vida, que ahora vamos a comer, sus frutos dan vida, sus hojas son sanidad para las naciones. Entonces, así es nuestra relación con la ciudad. Bueno, volvamos entonces al desierto, que es nuestro tema. Nuestro tema, como el lugar privilegiado para la formación espiritual. El desierto frente al espectáculo que es la ciudad, que es un espectáculo, de verdad, es el lugar más cercano a la realidad. El desierto es el lugar más cercano a la realidad. La peregrinación de los patriarcas se desarrolla mayoritariamente en contextos de desierto. Escasez, nomadismo, que es la necesidad de emigrar en busca de mejores condiciones, peligro natural, violencia, ritos de hospitalidad y diplomacia, que eran muy importantes, y guerras. Es en el desierto donde Dios hace una alianza con Abraham. Es al desierto donde Isaac envía a su hijo Ismael, confiando en la provisión de Dios. Isaac eh, conocía a un Dios que provee en el desierto. Es en el desierto donde Dios encuentra a Jacob y lo transforma. Y después de generaciones en Egipto, que es otro emblema de la civilización. La palabra lujo viene de la ciudad de Egipto, Luxor. Entonces, Egipto es una civilización con pelucas, perfumes, dioses, previsibilidad, ciclos de crecida del río Nilo, cebollas y melones. Es, y después de generaciones en Egipto, es en el desierto que Dios encuentra a Moisés, no en Egipto. Es al desierto donde Dios atrae a su pueblo para formarlo espiritualmente. Y ahí leemos en Deuteronomio, eh, te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, que es una necesidad legítima, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En estos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Así que tenemos en Deuteronomio una advertencia para el pueblo que va a entrar en Canaán, una tierra buena y abundante. Y Moisés y Dios les advierte antes de la entrada, cuidado, escuchen, escuchen a Dios, porque en la abundancia nuestros oídos no funcionan bien. Nosotros ya sabemos desde el jardín que en la abundancia no escuchamos bien. Entonces, te acordarás de todo el camino en el desierto, eh, porque el Señor te afligió, pero te sustentó y hizo todo eso para saber lo que había en tu corazón. No que que Dios ah, necesitaba saber algo, pero el pueblo necesitaba saber lo que había en su corazón. Y Dios les sustentó para hacerles saber lo que va a sostener la vida, no el pan, pero la palabra. Entonces fue en el desierto donde ustedes, que eran el más pequeño de los pueblos, se convirtieron en el pueblo de Dios. El desierto es un lugar que revela lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? El vacío del desierto se convierte en el escenario de nuestro mundo interior, que ahí aparece de forma fantasmal, en forma de enemigos, amenazas, seducciones, tentaciones, trampas, que parecen buenos espejismos, pero que son ilusiones. El desierto era tan importante como propuesta, una propuesta pedagógica, que incluso el mar se abre en desierto para la travesía del pueblo, repitiendo el diluvio después sobre los egipcios, sobre una otra civilización. Pero el deseo por la vida estructurada y aparentemente segura de Egipto siempre vuelve a hechizar al pueblo de Dios, siempre. Por otro lado, Dios siempre vuelve a atraer a su pueblo al desierto para restaurarlo. Tiempos de abundancia e idolatría son seguidos por tiempos de exilio y escasez, como si en medio de las distracciones de la ciudad, de la abundancia, la voz de Dios quedara cubierta por el ruido de los carros, los mercados, los gritos de los oprimidos, de tal manera que Dios necesita llevarnos una y otra vez al desierto para recuperar nuestro espíritu. Podemos decir que todos los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios pasaron por el desierto. David tiene un recuerdo tan entrañable de sus tiempos en el desierto que en momentos de adversidad en la ciudad, él anhela volver a él. En Salmos 55. Ojalá tuviera yo alas como de paloma, volaría entonces y podría descansar. Volando, me iría muy lejos, me quedaría a vivir en el desierto. Elías logra percibir el cuidado y el llamado de Dios en la cueva, lo que lo revitaliza para persistir en su ministerio. En Oseas leemos Dios hablando a su pueblo: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré el corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella.
Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces, la voy a enamorar, la llevaré al desierto. Así que el desierto es un lugar para Dios muy especial de restauración, de sanidad, de, de traer a la luz lo que hay en nuestro corazón. Juan el Bautista, por supuesto, la voz que clama en el desierto con una autoridad sacerdotal. Así que después de Juan Bautista, Dios ya no habla desde el templo, sino desde el desierto. Pablo, San Pablo también, después de su conversión, él escribe a los Gálatas que pasó un tiempo en Arabia. Él llama Arabia y después va a decir que es el monte Sinaí. Antes de regresar a Damasco, no sabemos cuánto tiempo estuvo en el desierto, pero cuenta que solo después de 3 años de que fue a Jerusalén. Y finalmente volvamos nuestra mirada a Jesús. Su vida comienza en peregrinación exiliado en Egipto. Su ministerio inicia después, a los 30 años, inicia con el Espíritu conduciéndolo al desierto para que sea el verdadero Israel, probado y aprobado en todo. En el desierto experimenta el hambre, una necesidad legítima. Así que Dios nos deja con necesidades legítimas no atendidas. Ah, y después enfrenta las tentaciones más profundas y peligrosas en el desierto, que van a desafiar su identidad de hijo, su fe, su misión. Ah, si Jesús fue al desierto para que se revelara lo que había en su corazón como Israel, lo que vemos es una confianza absoluta en la palabra de Dios. Las escrituras están en su corazón y en sus labios para responder al, a Satanás. También ah, es llevado a ser seducido por la ciudad, primero en la figura del templo, luego con la visión de todos los reinos de la tierra. Así que la ciudad es siempre una tentación. Y lo que vemos es una firme decisión de confiar en el Dios que lo condujo al desierto para pasar hambre. Y no fue solo en esa ocasión que Jesús fue al desierto, muchas veces atravesó lugares desérticos y en numerosas ocasiones se retiró a lugares solitarios para orar, como leemos en Lucas 5. Para Jesús, el jardín fue el lugar de aflicción. La ciudad fue el lugar de su condenación, pero fue fuera de la ciudad donde fue glorificado. Y leemos en la carta a los Hebreos, así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de la ciudad futura. No tenemos ciudad permanente aquí. Estamos acostumbrados, hermanos, a pensar en el desierto como un lugar de paso y en efecto que no es un destino final. Pero mientras estemos en este mundo, la realidad es desértica. Quien quiera vivir en la verdad, en contacto con la realidad, tal como es, y no como le gustaría que fuera, debe vivir como un peregrino en el desierto. Es decir, que el desierto no es una etapa difícil de mi vida.
El desierto es toda la peregrinación de mi vida hasta que realmente entre en la tierra prometida. Estoy en busca de la ciudad futura. Entonces, el desierto no es solo una etapa difícil de mi vida. Yo vivo en el desierto. Puede ser, hermanos, que en este desierto en el que camino, algún día me sienta más en control de la situación, porque yo tengo agua en el grifo, una ducha caliente, a salud en toda la familia, una buena película para ver en la televisión, sentado en mi cómodo sofá. Ese día probablemente olvidaré la condición de desierto en la que vivimos y pensaré que el desierto es lo que está pasando mi vecino, con su hijo enfermo, sin trabajo, sin perspectivas. Entonces, seré fácilmente engañado adorando otros dioses, creyendo que mi situación privilegiada es el resultado de mi buen comportamiento y de ser un cristiano ejemplar. Por eso, en el pasado y aún hoy, algunos cristianos abandonaban la ciudad y se iban a vivir al desierto diciendo, yo no puedo ser santo en la ciudad, no puedo. Soy fácilmente engañado y caigo en pecado. Los primeros padres de la iglesia en los primeros siglos también son llamados padres del desierto porque tomaron esta decisión de salir de la ciudad y vivir al desierto. Curiosamente, lo que nos escriben esos padres del desierto es que en el desierto encontraron las mismas tentaciones que en la ciudad, pero ahora en forma fantasmal. Descubrieron que el mal está dentro, no fuera. Se dieron cuenta de que un hombre no necesita tener una mujer delante para cometer adulterio en su corazón. Comprendieron que incluso sin un vecino o un compañero de temperamento difícil, seguían sintiendo ira asesina en sus corazones. Y nos dejaron mucha sabiduría escrita de esa experiencia. Pero la enseñanza principal es que necesitamos la conciencia del desierto para nuestra peregrinación en este mundo. El desierto es un lugar de pocos estímulos, pocos recursos, donde enfrentamos nuestras propias inclinaciones autodestructivas. Ah, ¿Hay algún lugar de tu vida donde puedes encontrar pocos estímulos, pocos recursos y enfrentar sus propias inclinaciones autodestructivas? Ahí es desierto. En el desierto podemos experimentar la provisión de Dios, el cuidado de Dios y podemos vivir eh, esa experiencia en el silencio de nuestra habitación, allí donde Jesús nos mandó ir a orar. Así que, hermanos, desierto es un lugar de formación espiritual, es el lugar donde nosotros estamos, aunque muchas veces deseamos pensar que tenemos todo ah, bajo nuestro control, pero el desierto es donde el Espíritu nos quiere llevar para que escuchemos mejor la voz de Dios. Bueno, eso es lo que yo tengo para presentarles y me quedo a disposición para preguntas y lo que quieran. Muchas gracias, estimado Guilherme Ribeiro, de la Sociedad Bíblica de Brasil. A veces no hace falta decir mucho para decirlo todo. Y estoy convencido que cuando la voz del Espíritu suena, lo hace de manera contundente, como sucedió precisamente muchas veces en el desierto, encauzándonos. Antes de pasar a las preguntas, tengo por aquí ya trabajadas unas
cuatro preguntitas. Me gustaría pedir por ahí, Ronald, si me puedes nada más ayudar ahí con un pequeño anuncio. Hablábamos la semana pasada de una de las ediciones, diría yo, me atrevería a decir a título personal, la edición de estudio más importante que ha editado Sociedades Bíblicas Unidas, una edición, además, Guillermo, tú lo sabes muy bien, que ustedes trabajaron, la Biblia de Estudio Teológico, que ahí en el encabezado da tres adjetivos que para mí son en verdad una garantía, única, completa e indispensable. Única, creo yo, por el sistema de estudio que trae, la metodología de estudio tan amplia que abarca las diferentes disciplinas, las diferentes ramas de las principales teologías que se estudian, sobre todo en los seminarios, completa, porque al final de cuentas sí se hace un análisis muy contextual, muy profundo, de las diferentes circunstancias que van enmarcando la historia del texto bíblico, la revelación del texto bíblico, y evidentemente indispensable, porque más allá de la teología que nosotros abracemos, nuestro método de interpretación, nuestras perspectivas, nuestra eclesiología, sí es necesario estas obras que vienen a ordenar, que vienen a sistematizar, que vienen a estructurar pues las diferentes ramas, las diferentes disciplinas que se requieren para un óptimo conocimiento del texto bíblico. Además, como es ese 8 días, y esto creo que es sumamente importante recalcarlo, a mí si algo me gusta de esta Biblia, en la ficha técnica se ven muchos de los recursos, es enfoque cristológico que tiene la Biblia, este análisis de cómo el Antiguo Testamento va apuntando hacia el Nuevo Testamento, el apéndice por ahí que trae esta Biblia donde habla del cumplimiento de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento desde la figura de Cristo y bueno, la forma en la que la iglesia toma esta revelación, este cumplimiento para hacer su teología con énfasis en la cristología. Entonces, indiscutiblemente es única, completa y muy indispensable en sus bibliotecas. Gracias, Guillermo. Vamos a entrar de lleno con las preguntas. Tenemos tiempo suficiente para poder desarrollarlas con calma. Nos hablabas al principio de un proceso sistemático, el desierto como un proceso sistemático que se va revelando de esta manera en el texto bíblico y que desde la narrativa bíblica parte, ¿no? En la salida del Edén, ¿no? Con lo que implicó esta salida y que también implica un largo peregrinaje, por diferentes desiertos, manifestándose con diferentes implicaciones, con diferentes figuras literarias muchas veces, que en términos generales apunta a una necesidad del ser humano de migrar para buscar mejores condiciones de vida, tanto en lo espiritual como en sus necesidades más básicas, ¿no? Y que convierte al pueblo del Antiguo Testamento, sobre todo, en un pueblo nómada, del que después el Nuevo Testamento pues toma la figura para pues para simbolizar este recorrido que nosotros tenemos hacia la casa del Padre. Esto se presta para muchas preguntas. Desde esta perspectiva, para plantear la primera, podemos tomar este marco teórico para alegorizar sobre la labor y la responsabilidad de la Iglesia ante los nuevos fenómenos de migración cada vez más opresivos por un imperio, en el caso de América Latina, en el norte del continente, y establecer desde las narrativas bíblicas del pueblo en el desierto, del pueblo bíblico, una verdadera voz profética que tenga la capacidad de denunciar abiertamente a los nuevos emperadores, que muchas veces también hay que decirlo, han sido vistos como voces de Dios, como hombres de Dios, como hombres por vida. Esta figura del desierto puede ser una buena figura profética en contra de los que hoy persiguen a los desplazados. Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos esa herencia de los hebreos. Hebreo es un término para decir sobre el pueblo de Dios que quiere decir lo que camina o que atraviesa un río, lo que camina.
y hay la posibilidad de traducir. Nosotros, yo estaba a buscar aquí, cuando nosotros traducimos dichosos los que tienen espíritu de pobres, el sermón del monte, una traducción posible para dichosos, a, a pensar el hebreo que estaba por atrás. Jesús, nosotros tenemos el Nuevo Testamento en griego, pero Jesús habló en hebreo. Entonces tenemos que intentar imaginar qué habló Jesús en hebreo para estar estas palabras en griego. Bueno, y una posibilidad de traducción para dichosos es en marcha. O sea, eh, el sermón del monte nos hablaría, están caminando los que tienen espíritu de pobres, están caminando los que sufren porque serán consolados, están caminando los humildes porque la inspiración del pueblo hebreo es de caminar, porque Dios nos va a sostener, Dios tiene algo listo para nosotros que no es aquí, tenemos una ciudad donde vamos a llegar, porque aquí no tenemos ciudad permanente. Entonces yo creo que sí, nosotros como cristianos de toda esa herencia de los hebreos, ah, sí nos inspira a mirar hacia al migrante con mucha misericordia y también como una inspiración para nosotros, porque muchas veces nuestra vida está tan cristalizada en un lugar que hasta podemos recusar a escuchar la voz de Dios que nos quiere en otra parte, no sé. Entonces, nosotros tenemos esta herencia de los hebreos, sí. Muchas gracias, Guillermo. Varias de las preguntas que me llegan plantean una cuestión que siempre va a tener muchos matices. El tema del cristianismo y el sufrimiento. Si el sufrimiento es bueno, si es malo, en el sentido de que podemos entender que el desierto pues tiene implicaciones, ¿no? Hacia ese lado, hacia la carencia, hacia el cansancio y bueno, todas las metáforas que se puedan desprender de este tipo de situaciones. Las preguntas no son pocas, Guillermo, créeme, en relación a ello. ¿Sí? ¿Cómo identificar este proceso formativo y más bien cómo sustentar este proceso formativo de Dios desde las Sagradas Escrituras cuando muchas veces se nos ha promovido una teología, una eclesiología donde el sufrimiento muchas veces se le atribuye incluso al enemigo y no necesariamente a Dios? Sí, muy buena cuestión. Bueno, me parece que es sencillo, aunque no sea fácil, pero todo lo que importa es la voz que yo voy a escuchar. Entonces, un sufrimiento vale la pena o no vale la pena, a depender de la voz que yo oigo a decir, mira, hijo, he aquí que yo te quiero. Quédate ahí, tranquilo, va a pasar o no va a pasar, pero porque Pablo pidió para que Dios removera su espino. Yo no sé, perdón. El español aquí me falla. Pero Pablo pidió para Dios sanarle y Dios dijo, no, mi gracia te basta. Entonces, lo que importa es la voz que yo oigo, porque en el jardín ah, podemos decir que eh, la mujer sufría porque no podía comer del fruto. Es un tipo de sufrimiento. Entonces, la voz que ella escuchó fue, si su sufrimiento realmente no vale la pena, va y
coma el fruto. Entonces todo depende de la voz que yo oigo. Ah, porque, por ejemplo, Job, en su sufrimiento, llevó algún tiempo, pero en algún momento llegó la voz de Dios a, a traer sus ojos para maravillarse y para salir de solamente de su sufrimiento. Y eso cambió toda su perspectiva. Entonces todo va a depender de la voz que yo oigo. Entonces muchas personas viven situaciones de abuso, de violencia, y si ellas deben quedarse en esas situaciones o salir de esas situaciones, va a depender de la voz que están a escuchar. Qué importante reflexión. Hablabas al principio de tu disertación sobre el caso de Caín, esta rebeldía manifestada después de que recibe el juicio por asesinar a Abel y que se le sentencia a ser peregrino, a estar errante en el desierto, y él en su rebeldía hace exactamente lo contrario, construye una ciudad. He Sí, leído autores muy radicales, no sé, me venía a la mente Jack Gilles, por ejemplo, que sostiene que ya desde ahí hay un problema serio con los orígenes de las ciudades y las sociedades, y que se complica aún más, ¿no? Con incidentes como el que también manifestabas en Babel. Autores que radicalmente dicen desde el origen, la sociedad y sus estructuras, las ciudades están construidas bajo la rebeldía sí. de Caín, en consecuencia tenemos un problema serio. La pregunta sería, ¿es acaso esta narrativa de la rebeldía de Caín después del juicio por asesinar a Abel el inicio, el punto de quiebre para las sociedades destinadas al fracaso, entre otras cuestiones, por negarse a vivir el proceso del desierto? Y yo pienso que sí. Y la ciudad es una manera de vivir con nuestros hermanos sin que necesitemos tratar con ellos como hermanos, como ah, somos hermanos, pero más o menos, así son las ciudades. Entonces, la ciudad es un proyecto humano, sí, fracasado, sí, pero ah, la nueva Jerusalén es la redención de ese proyecto humano. Eso es lindo porque Dios eh, no descarta, no rechaza el proyecto humano. Y, y, y lo que leemos en Apocalipsis no es que baja un jardín, baja una ciudad. Entonces, la redención del proyecto humano, pero esa ciudad tiene la forma, un cubo, como lugar santísimo, el lugar santo del tabernáculo, y es como un jardín con el árbol de la vida, con un río. Así que hay una fusión entre el proyecto de Dios y el proyecto humano, y a eso llamamos redención. Dios no apaga mi historia, Dios toma mi vida y cambia todo y hace el mal cambiar en bien. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Qué bonita forma de ejemplificar esta redención integral claramente manifestada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Perdón, hablabas de la Gran Babilonia también. Sí, El capitalismo, el consumismo, la búsqueda de la felicidad en la adquisición de bienes versus un evangelio que desde Jesús nos habla muchas veces de una perspectiva diametralmente diferente, ¿no? Respecto a los tesoros en la tierra. La pregunta sería, ¿es Babilonia, entre los muchos significantes que puede llegar a tener esta figura, además de un sistema de culto pagano fallido, una crítica al sistema capitalista esclavizante que busca saciar los anhelos más superficiales del ser humano
versus la genuina necesidad física y espiritual, que es satisfecha, por ejemplo, con el maná en el desierto y después con Jesús como el pan del cielo? Bueno, yo creo que Juan, cuando escribió el Apocalipsis, imagino que él escribía de cosas que ya casi que ya había en su tiempo. Entonces creo que él escribió con Roma en su imaginación. Y el Apocalipsis sigue una creciente, los desastres, la muerte, las plagas, todo va creciendo en el libro. Así que yo pienso que Juan ya había en su tiempo algo como la Gran Babilonia. Él tenía en mente una visión muy concreta de esa Gran Babilonia. Y creo que eso sigue creciendo hasta un punto de colapso. Entonces, y yo, y como yo digo, nuestra esperanza pasa por ese colapso de ese sistema injusto, inicuo, de injusticia. Entonces, nuestra esperanza pasa por ese colapso y por una intervención desde el cielo abajo, de otra manera de vivir, de otra civilización. eh, Esta es nuestra esperanza. Gracias, Guillermo. Pregunta obligada. Una pastoral desde el desierto. ¿Es posible? Y más aún, ¿cómo hacerla posible? Y para sustentar la pregunta, te voy a leer de manera textual lo que algún participante me escribió y que me pareció fantástico. En un mundo donde el desierto, lo escribe él con mayúsculas, ya no es solo un lugar físico, ella, perdón, sino una experiencia de crisis, soledad o incertidumbre. ¿Cómo podemos reconocer estos momentos como oportunidades divinas para nuestra formación espiritual y transformación en Cristo? Y me atrevería yo a agregar más aún, cómo realizar un proceso de verdadero acompañamiento integral en este contexto del desierto. De acompañamiento integral. Bueno, déjame. Una Sí, pastoral que sí, considere todas las facetas del desierto y acompaña a las congregaciones, a la gente, al sufriente, al dolido. sí, hermanos. Bueno, yo pienso que el desierto hay que comenzar en nuestra habitación. Ahí es el lugar preferencial donde Jesús nos dijo que debíamos ir a escuchar o a quedarnos en la presencia de Dios. Entonces, hay se llama apotegma, que es una citación de un padre del desierto. Ah, un joven llegó al padre y dijo, Abba, dime, ¿qué puedo hacer para tener iluminación, para crecer espiritualmente? Y él le dijo, vaya a tu habitación y quédate allá, y tu habitación te enseñará todo. Entonces, es claro que eso no es una teología, una eclesiología total en esa citación, pero hay una sabiduría de quedarse en la presencia de Dios. Y lo que les gustaría de compartir es que el Espíritu es quien nos guía en el desierto. Nosotros no vamos solos. El Espíritu es quien nos guía en el desierto. Entonces, Él es nuestro pedagogo. Él es quien nos enseña, nos sostiene. Eh,
Ya para cerrar, Guillerme, eh, y aprovechando que mencionaste precisamente este tema de los apotecmas, ¿no? Los padres del desierto. Eh, una pregunta muy sencilla. Las disciplinas espirituales y la patrística. Una etapa muchas veces deliberadamente ignorada, una etapa sumamente desconocida, quizá de las etapas más desconocidas, sobre todo por la iglesia protestante, más ignoradas por la iglesia protestante, pero una etapa sumamente importante para poder entender la iglesia moderna, incluso la iglesia reformada en general. Eh, y una etapa de mucha devoción, además, de mucha espiritualidad, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿cuáles serían las principales lecciones de estos padres del desierto? ¿No? Seguramente explicarás por qué se les llama así en esta etapa de la iglesia para nosotros. Esas lecciones de fe que no debemos de ignorar. Bueno, ah, yo creo que la principal es que ellos no querían ser héroes, querían ser santos. Y eso es muy distinto. Y la iglesia entonces no necesita de héroes, necesita de santos. Ellos creían, es una creencia que para nosotros parece loca, pero ellos creían que Dios podría posponer el fin del mundo si ellos fueran santos. Como en la conversación con Abraham sobre Sodoma. Cuando Abraham le pregunta, pero tú vas a destruir, ¿y si hay 20 justos en la ciudad? Y Dios, no, si hay 20 justos, yo no voy a destruir Sodoma. Entonces, esa lógica también para ellos era, bueno, si yo fuera santo, tal vez Dios posponga el fin del mundo por amor a la humanidad. Entonces ellos no querían ser héroes, no querían ser famosos, querían ser santos y la santidad es algo entre yo y Dios. Entonces no hay que mostrar nada a nadie. Eh, yo creo que tal vez sea una de las enseñanzas más importantes para la iglesia hoy. El llamado integral a la santidad y escuchar a la voz de Dios. Muchísimas gracias, Guillermo. Nos has bendecido mucho el día de hoy. Podría decir que en el desierto virtual de Zoom, la voz del Espíritu hoy se ha hecho escuchar. Y me gustaría citar ya nada más para cerrar a otra de las personas que nos escribió. Hoy el chat estuvo lleno de sabiduría y eso me encanta. Y alguien que se llama Osiel Santos escribió una frase que me pareció muy interesante. Lo correcto sería decir que la felicidad se compone también de momentos de tristeza, dolor y de experiencias del desierto. Cerramos con esto. Muchísimas gracias, Guillermo, y pues dejo el lugar para los anuncios finales. Adelante, amigo Rolando. Muchas gracias. Buenas noches, queridos hermanos, pastores, siervos. Cada vez esa lista crece y también nos sentimos tan contentos porque ya nos estamos preparando para el próximo webinar. Y hermanos, permítanme compartirles la experiencia que vamos a vivir. Vamos a trabajar con el Antiguo Testamento prácticamente. Miren el temita precioso que tenemos, hermanos. Ruth, una historia de migración y misión. Muchos hemos leído este libro, muchos desafíos vienen, pero este viernes nos enfrentaremos a experimentar este momento de la ciencia bíblica y el descubrimiento. Estará con nosotros el profesor Tomás Sáenz, quien va a compartirnos este tiempo, hermano. Marque ya, viernes 14 de febrero, para que ya ningún otro compromiso se cruce, sino esté dedicado y esté atesorado para esto de la ciencia bíblica, que vamos avanzando, que vamos creciendo con el Ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y hermanos, también premiaremos la fidelidad, el desafío de cada uno de ustedes que logra viernes a viernes. Y permítanme leer esa lista de
bendecidos prácticamente como ganadores del recurso bíblico que tenemos en Sociedad Bíblica. Tome nota, nótese, vaya averiguando dónde está la Casa de la Biblia para visitar. Del Perú tenemos a Yanela Rodríguez Cárdenas. De Ecuador, a Gabriela Zavala. De Guatemala, Yuri Eduardo Canchan. De Colombia, Michelle Custodes. De Bolivia, Teodoro Casas. De México, Jorge Rodríguez Pastraña. De Chile, Blanco Auristondo. De República Dominicana, David Tavares. Hermanos, ese es el grupo de hermanos que han sido bendecidos para tener su recurso bíblico. El lunes, a primera hora, visite la Casa de la Biblia y entre haciendo bulla, hermano, para que todos lo vean y también escoja los materiales interesantes que puede usted descubrir. Hermanos, muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vemos algunos rostros de los ganadores alegres y bueno, ahí a David lo veo de República Dominicana y hasta pensando cuál será su recurso bíblico, hermano, va a ser bendecido. Vaya, acérquese. Gracias por acompañarnos. Bien, hermanos, tenemos este tiempo para ir saludándonos y vernos nuevamente el viernes. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca a cada uno de ustedes, hermanos, y que sean momentos de gran alegría y gran tiempo. Abra su micrófono y dé el saludito mientras sistemas nos permiten compartir y mandar los mensajes. Un gran abrazo. Buena noche. Muito obrigado, Guilherme. Gracias. Muchas gracias. Saludos desde Bolivia. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Bendiciones para todos. Dios le bendiga. Viernes.